como franciscanos, dominicos, agustinos, jesuitas, y un posterior, ya más tardíamente, la orden de carmelitas descalzos. La forma rápida de hablar en la catolicismo en América fue levantando templos, las reducciones, además de las misiones, que fueron la metodología que utilizaron en forma rápida. Y como gran método, la imaginería, que fue la elaboración de imágenes representativas, objetivas de lo que era abstracto en ese tiempo, como la idea de Dios, Cristo, la Virgen y los santos. Y también elementos como los crucifijos, los denarios, también fueron la Santa Cruz, todos esos elementos fueron utilizados por esta metodología. Bueno, hay unos elementos visuales de la imaginería que alcanzó, eh, curiosamente y notoriamente, un alto nivel artístico. Incluso los reyes de España solicitaban piezas exclusivas que fueron llevadas hacia el viejo mundo, de centros tan importantes como las escuelas artísticas indígenas de Cusco y de Quito, en Ecuador y Perú. Bueno, es un poco una visión eh, de lo que fue este poblamiento y con posteriores migraciones, conquista y descubrimiento y conquista de la América. Yo quisiera preguntarles si en estos días, si alguien puede comentar, ojalá comenten, en relación a que el día lunes, que fue un feriado, y que como celebración de la hispanidad, o el Día de la Raza principalmente. Antiguamente se celebraba en los colegios y había que hacer actos en relación, era casi una festividad recordando un poco a los españoles, se llamaba Fiesta de la Hispanidad o de la Raza. Entonces, yo quisiera saber si alguno de ustedes recibió alguna información, vio la televisión, se hizo mención en los medios, del punto de vista que sea, del enfoque que sea. No sé si alguien vio por ahí o no, que se mencionara esta fecha, o en los noticiarios de la televisión, o en la radio, o en las redes sociales. Sí, profe. Hola, buenos Buen días. día. Eh, en las redes sociales se dio harta información respecto, claro, que ya no nadie habla del Día de la Hispanidad, ni de la raza, ni del descubrimiento, po. Pero claro, en ese sentido se ve harta información, como para ir cambiando el paradigma respecto a esta fecha. En la Sí, tele no sé, porque la verdad no veo tele, pero en las redes sociales se llenó de información ese día. perfecto. Sí, pues, como tú muy bien señalas, el paradigma se ha ido cambiando. Por un lado, para bien. No sé si a esta altura signifique algo ir oficializando una versión más real de lo que sucedió. ¿Ya? Es típico que se encuentran muchos memes y cosas, incluso serios, en las redes sociales, que este no fue un descubrimiento, sino que fue una invasión. ¿Ya? Partiendo por ahí. Lo que sí es muy bueno dentro del pensamiento americanista, saber y señalar, e incluso algunos, la mayoría de historiadores españoles señalan, yo creo que con mucha vergüenza deben reconocer este proceso americano, de descubrir, conquistar, colonizar estas nuevas tierras, y que los métodos fueron utilizados. Incluso poco se habla de que el mismo Cristóbal Colón fue bastante bárbaro, lo que indican las crónicas y los hechos y la evidencia, a demandar que también Cristóbal Colón no vino porque quería figurar en la historia, pasar con un personaje importante descubriendo América. Ni siquiera él se murió sabiendo de que la había descubierto. Entonces, principalmente sus intereses también eran por dinero, un poco de posición, por lo que en la época significa que la ambición humana, y él realmente también incluso estuvo vinculado con trata de niñas indígenas blancas que se fueron ya al Nuevo Mundo como para la prostitución. Entonces, abiertamente muchos de estos personajes conocidos de estos procesos de descubrimiento, entre comillas, de América, estarían en estos momentos con serios problemas
de crímenes a la humanidad. Así que importante revisar la historia y como profesores tener una posición y tener también conocimiento en relación a esto. Bueno, nos vamos a hacer un poco más allá de lo que más que nada reivindicar la historia, porque esto no significa nada en concreto de que España vaya a devolver todo lo que saqueó, ni que lo haga, ni tampoco el Reino Unido, ni que lo haga Portugal, cómo se enriquecieron en aquellas épocas, pero cómo también su ambición los llevó a perder esta condición y esta gallina de los huevos de oro, y de lo que hasta hoy en día se habla, se dice hacerse la América. Claro, los mismos españoles decían, te vas a hacer la América, quiere decir que te vas a América para saquear, para hacer tu fortuna. ¿Ah? E incluso el, el proceso posterior a todo esto, que habla de la emancipación de América, o sea, la liberación de América de sus yugos coloniales, ¿ya? Ya fuera Reino Unido, la corona portuguesa, la corona española y también la francesa. Este proceso principalmente fue dirigido no por los indígenas que tuvieran esa necesidad libertaria de librarse de este yugo, de esta esclavitud, de este peso, sino que vino de los mismos criollos. ¿Quiénes fueron los criollos? Los criollos eran hijos de colonos, ya fuera ingleses, españoles, portugueses o franceses, que nacieron en América y que se asentaron en América. Y fueron ellos mismos que las mismas colonias europeas pusieron trabas para el desarrollo porque ellos eran terratenientes, herederos entre comillas, de las tierras usurpadas, de las encomiendas de indígenas. Entonces la misma corona fue poniendo trabas a impuestos y el poco desarrollo de estos nuevos criollos, y fueron ellos, esta gente incluso educada en Europa, que nacían en América, pero estudiaban en Europa, pero que venía con estos espíritus libertarios, entre comillas también, porque también estaban vigilando sus intereses. Fueron ellos los que promovieron la libertad en América. Así que vamos a ver eh, otra presentación para ver un poco el proceso de la emancipación en este continente. Bueno, se está compartiendo con audio, chicos. Sí, Ok, gracias. de nada. Gracias, la informante. Bueno, el proceso de descolonización, ¿ya? Que corresponde a esta clase 2 de cultura tradicional latinoamericana, y vamos hoy día a abordar un poco que, partiendo primero cómo principalmente la corona española organizó las colonias españolas americanas en América. Entonces, hubo dos ejes organizacionales fundamentales que que la España pone para organizar administrativamente la, eh, las nuevas tierras. Porque el rey de España en realidad era muy difícil que pudiera gobernar sin presencia física en América. Entonces, de hecho, nunca un rey español pisó, en aquella época pisó tierra. Entonces, los dos ejes fundamentales para organizar la administración de la colonia española a las colonias americanas fueron los que voy a nombrar, sin dejar de lado de que muchas otras formas de organización, por supuesto, administrar las colonias se consideraran. Pero vamos a hablar de los virreinatos, ¿ya? Los virreinatos fueron como lo más conocido en la colonia española. Esta modalidad era una entidad territorial en América y fue creada tras la conquista de los pueblos indígenas
que ocupaban el territorio correspondiente a Meso y Norteamérica. ¿Ya? Entonces, cuando nos referimos a España en Norteamérica, nos referimos a México, de México hacia el sur. Bueno, estas entidades eran gobernadas por un virrey. ¿Ya? Este virrey, por supuesto, era nombrado directamente por el rey de España. Entonces, esta nominación era bastante poco democrática, por supuesto. Era nombrada desde la corona de España y ellos viajaban para hacerse cargo de estas tierras. Entonces, ellos se establecieron en diferentes puntos de América Latina para desde ahí gobernar. Lo que por supuesto, consideraba construir palacios del virreinato y tratar de asemejar la opulencia que tenía el rey de España. ¿Ah? Entonces, en las colonias donde se instalaron estos virreinatos, hubo un alto desarrollo local, lo que no fue así para otros sectores de América, como en el caso de Chile, que era una capitanía, ¿no? Que era como parte del virreinato del Perú. Entonces, esta nueva administración conllevó también que algunas zonas de América se desarrollaran mucho más rápido y que organizaran estas nuevas colonias. La tarea principal del virrey, nombrado por este rey de España, era administrar y gobernar un país o una provincia, ¿ya? Entonces, por supuesto, estos virreyes simplemente iban a intentar replicar un poco con los recursos que estaba generando América este, estas nuevas tierras a gobernar. Y es de ahí como dice un proceso en donde el descontento de los criollos, los nuevos americanos, hijos de españoles o de colonos, comienzan a tener, porque gran parte de esta riqueza, por supuesto, va a parar a la corona y a las arcas del rey de España. Acá tengo un mapa en donde estamos señalando, o se señala, los virreinatos que había en América, desde el punto de vista de la conquista española. Entonces, lo señalado con rojo tiene que ver con los virreinatos de España. Tenemos el primer virreinato de la Nueva España, ¿ah? Todo lo que era el sector de Mesoamérica, de México y todos los países centroamericanos, para acá desde Guatemala, pasando por Costa Rica, Panamá, lo que hoy día conocemos, porque en esa época esas tierras estaban con otras culturas americanas. ¿Ya? Entonces, también tenemos el virreinato de Nueva Granada, que a pocos, muy poco les suena, que hoy en día corresponde a los países de Colombia, Venezuela y parte de Ecuador. Tenemos el virreinato del Perú, que sí se nos mencionaba mucho en la educación básica y secundaria, en relación de que era el sector que administraba la Capitanía General de Chile. Este virreinato del Perú, con su asentamiento en la ciudad de Lima, ¿ya? Correspondía a parte de los sectores de Brasil, el Alto Perú, que se le llamó posteriormente, o Bolivia, parte del Ecuador y, por supuesto, de Chile. Y el virreinato del Río de la Plata, que corresponde a lo que es Sudamérica Oriental, parte de lo que es hoy en Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. Por supuesto que todos los límites fronterizos que había entre una colonia u otra generaba nuevos conflictos bélicos para agregar o anexar tierras. ¿Ya? Entonces, bien sabido eh, que el Imperio Británico tuvo cruentas guerras con los sectores franceses que tuvieron en el sector de Norteamérica. Tenemos señalado como Estados Unidos hay una zona verde, claro, en donde es bastante pequeño la porción de tierra conquistada por los británicos. La que fueron después se fue ganando, y cuando ya como repúblicas, como Estados Unidos, después en contra
de los mismos mexicanos ganaron y anexaron casi toda la tierra. ¿Ya? Entonces, este país era un proceso administrativo, por supuesto, dinámico. Y generalmente esta dinámica era con las guerras. ¿Ya? También el sector de la colonia portuguesa, a lo que corresponde a Brasil, en la parte sur, también hubo cruentas guerras para dominar lo que era todo lo que era el virreinato de La Plata. Y posteriormente, esto queda conformado con estas tres fronteras que se conocen hoy día. Y los portugueses arrasaron con los sectores de las misiones españolas que existían en ese lugar. ¿Ya? Bueno, estos virreinatos ya están conformados y se está administrando ya lo que es la colonia española, y señalando también que esto abarcaba algunas islas caribeñas, que generalmente lo que se sabe que Cristóbal Colón llegó a este sector, esta isla que está en disputa, las nuevas islas Guanajani, que no se precisa de forma exacta. Dicen que algunos es lo que es República Dominicana hoy en día, y incluso parte de República Dominicana se llamó a la Española, la isla de la Española, lo que hoy día se conoce como Haití. Y aquí en Haití hay un hecho en donde fueron desaparecidos los indígenas locales que no resistieron en el aplastamiento español. Por eso que hoy día Haití, su población principalmente es negra, porque los indígenas desaparecieron, fueron borrados por los españoles. Bueno, este es el triste panorama de los virreinatos españoles. Segundo eje administrativo que utilizaron los españoles, que tiene que ver con las encomiendas. Vale, yo creo que la mayoría de nosotros voy a hablar de lo que fueron las encomiendas eh, como método de la organización española. ¿Qué son las encomiendas? Esta fue toda una institución implantada por los conquistadores españoles durante la colonización en América para sacar provecho del trabajo indígena. Esto, por supuesto, no era voluntario, sino que era un sometimiento. Y consistía en la entrega de un grupo de indios, los cuales no fueron, por supuesto, no eran consultados si querían voluntariamente pertenecer a un español, para que éste los protegiera, educara y evangelizara. Esto es una gran ironía, porque su protección significa una esclavización y un maltrato. No significaba ni siquiera un salario. Educara sí se hizo grandes gestiones para educar a estos indígenas, para el modelo imperante en aquella época. Y se evangelizara, que era similar a lo que era educarlo. Entonces, por supuesto, se les impuso absolutamente un despojo, despojar sus antiguos conocimientos y creencias, pues se les considera bárbaros e incivilizados, y se les empieza a transformar como un modelo absolutamente europeo. De partida tuvieron que empezar a aprender el español. Bueno, acá hay un esquema, un bosquejo, en relación a los deberes y derechos de la encomienda. Existía el encomendero, por supuesto, que era el español al cual se le asignaba una gran cantidad de indígenas, y existían los indígenas, que eran asignados en forma involuntaria a algunos de estos españoles. Y de esto la misión era evangelizarlos, que aceptaran la nueva creencia religiosa, y protegerlos, lo que por supuesto eh, no fue así. Por supuesto que no siempre fue esto todo tan terrible, sino que hubo muchas personas que levantaron la voz por los indígenas, entre ellos el padre de las casas, que se asentó después. Él, sin ser cura, después se hizo cura, participó de esta evangelización, y después de ver el abuso y el horror de los mismos españoles, él se rebeló contra esto y comenzó a proteger y a generar bastantes movimientos de defensa de los indígenas a nivel incluso representando en Europa. Y algunos otros clérigos que también tuvieron esta visión humana, o algunos otros españoles, pero lo cual nunca lograron grandes cambios
que se protegiera y se respetara este nuevo habitante de la Tierra. Entonces, ¿cuál es el objetivo de todo este movimiento económico? El tributo en trabajo forzado. El tributo en trabajo forzado significaba además materias primas que eran llevadas a Europa y que por supuesto eran devueltas a las mismas colonias como materiales, como elementos elaborados. En en este esquema, la colonia, en su mala administración, va teniendo problemas económicos, sociales, culturales y políticos, los que llevan a que la misma colonia comience a abusar en contra de las mismas colonias en España, en América, y estos empiecen a manejar un descontento, partiendo por los criollos. El descontento indígena debe haber sido, por supuesto, desde que llegaron los españoles. Entonces, todo este descontento fue llevando, impulsando, y junto con las ideas que en Europa se van desarrollando para la emancipación o la descolonización americana de las colonias europeas. Entonces, por supuesto, vamos haciendo una visión de lo que son las imágenes de la época, que son ya sea grabados, eh, pinturas, etcétera, de esta encomienda. Y vemos la presencia de un español y llevando a estos indígenas ya sometidos, listos para producir y enriquecer los bolsillos de estos nuevos criollos, estos nuevos españoles asentados en América. Por supuesto, en este proceso se van después incluyendo los negros africanos, porque estos indígenas no dieron en cantidad ni en capacidad para las tareas de las grandes tierras. Todos sabemos que América es el segundo continente más grande en extensión. Por supuesto que los mapamundi no reflejan esta realidad. Aquí tenemos el español, generalmente algún español militar, soldado, y los indígenas ya incluso están encadenados. Si esto lo dicen las gráficas de la época. Aquí otra forma, siempre mostrando esta actitud sometida del indígena, ¿no? Porque supuesto que los indígenas, gran mayoría, eran grupos cultos indígenas, eh, eh, seres absolutamente eh, pacíficos, por lo cual en muchos casos ellos prácticamente se entregaron a la corona española, al conquistador en forma pacífica, salvo algunos grupos indígenas destacados que pusieron resistencia, y entre ellos los más destacados, porque resistieron por cientos de años, fueron los mapuches. Así que ojo con ese detalle histórico. Bueno, comienza la descolonización o la emancipación de América. Esto dado por varios factores, entre ellos ya lo he ido señalando. El descontento que van desarrollando los colonos americanos, los nuevos criollos, que son los hijos de estos colonos que ya nacen en América y se sienten americanos, que son los nuevos americanos. Y por supuesto, todo el trabajo forzoso que desarrolla la América para enriquecer la corona española, y que la mala administración va haciendo que esto incluso vayan poniendo condiciones y más producción desde América, sin retribuir en forma monetaria, como corresponde. El segundo proceso es que en Europa se van desarrollando ideas y grandes movimientos sociales. Ojo con esto, porque en Europa están al puerta de grandes cambios sociales. ¿No será que estaremos en este repetitiva ciclo de la historia del hombre en estos momentos en nuestra América? Y estas ideas llegan, por supuesto, a estos colonos, a estos criollos americanos, y comienzan estas ideas de emancipación. Bueno, se independizaron de las potencias europeas que habían conquistado sus territorios en un proceso también absolutamente bélico y cruento. Sigue el derramamiento de sangre en América.
y a quienes se lo obligó también. Y ya los indígenas americanos ya hicieron parte de esta independización. La descolonización de América inició un proceso mundial, de colonización mundial. No solo pasó en América, también pasó a pasar en África. Y se completó en el siglo XX, recién en el siglo XX se ha terminado este proceso, dando origen a los estados nacionales modernos. Yo no sé si ustedes en su infancia recuerdan cómo algunas colonias subsistían en África todavía, u otras latitudes, ¿ya? En donde recién algunos países americanos, o sea, africanos, ahora tienen un gobierno autónomo. Bueno, por eso que un proceso ha sido largo y lento. Bueno, acá tengo en América Latina algunas fechas de independencia, ¿ya? Tenemos con color azul, azul más oscuro, acá arriba, como dato, lo que es las colonias británicas del Reino Unido, eh, los que fueron los primeros en obtener su libertad. Porque según el método que tenía la colonia británica para Estados Unidos, los llevó a tener un descontento mucho más rápido porque ellos les imponían impuestos a los nuevos colonos de Estados Unidos. Y ellos, por supuesto, desarrollaron su idea de independencia de la colonia británica mucho antes que las colonias latinoamericanas. Tenemos que en el 1799 ya estas colonias británicas tenían su independencia, lo que también se suma como factor a este proceso de emancipación americanista, ya que era un buen precedente para todas las colonias del resto de América ver que sí se podía y que sí había ya un sector de América que estaba libre de su yugo. Tenemos en celeste, años posteriores, la emancipación de diferentes países de América Latina, entre ellos Chile, ¿ya? Ya que este proceso comienza en 1800 hasta el 1809 y en 1810 inicia este nuevo proceso. Aquí se agrega a Chile en este proceso de emancipación. Este que duró hasta el 1820, ¿sí? Porque Chile se declara, con no sé si todos recuerdan la historia, esto de 1810, la Junta de Gobierno de la época, pero que esto no fue una descolonización como tal, porque simplemente nombraron una Junta de Gobierno desconociendo en este momento la situación de España, ya que el rey de España estaba en este momento exiliado. Entonces, no fue una independencia del país, esta que se logró recién en 1818. ¿Ya? Y esto pasó en casi todos los países, por eso el rango de fecha. Acá señalan Chile con 1810 a 1825, ¿ya? Porque en 1825 sectores de Chile fueron siendo liberados con posterioridad, entre ellos la isla de Chiloé, ¿ya? Entonces tenemos, por ejemplo, el caso de México, que también comparte la fecha de 1810 al 1821. Y nuestros vecinos también de Argentina, del 1810 al 1828. Por supuesto que con posterioridad en los colores verde eh, fueron liberados de la corona española alrededor del 1821, la zona de Perú. ¿Por qué? Porque Perú, como era un virreinato, fue más difícil porque estuvo mucho más protegido con con el gobierno español, ya sea por su marina o por su infantería en esa época. Y también las zonas de Centroamérica, de Honduras, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Costa Rica. Y ya después de 1822 a 1829 se agrega Bolivia. ¿Ah? Bolivia, que también nombra su gobierno interino en 1810, pero que en realidad fue muy posterior su independencia absoluta de la corona española. Bueno, este es como una visión más o menos de cómo estos países van naciendo, ¿ya? Esto también es otro proceso, cómo se forman los nuevos estados y las nuevas repúblicas de América Latina. Ya que
los virreinatos comienzan su propio proceso, ¿ya? De autonomía. Y ahí comienzan también los criollos y también las personas, ya los nuevos, gente que vive en estos sectores, comienza un desarrollo de la independencia de España y con posterioridad también su propia independencia, ¿ya? Y comienzan las guerras internas por las nuevas fronteras. En el caso del Reino de la Plata, se conforma Paraguay y Uruguay, el Virreinato del Perú, lo que es Bolivia y Chile, y así pasa con Venezuela, Colombia. Incluso algunos países de ellos se mantuvieron como macro países antes de lo que soy actualmente, lo que en el caso de Colombia y Panamá fueron una sola nación por muchos años. Así que este proceso de la formación de este nuevo continente es bastante dinámico y digamos que hasta la fecha hoy en día se mantienen disputas territoriales, ya sea por pequeñas diferencias antiguas. En el caso de todos los países de Latinoamérica, lo tenemos Chile, que hubo con los conflictos de las tres islas en el sur de Chile, el Canal del Beagle, después con posterioridad con Argentina el conflicto de Campos de Hielo Sur, que eso todavía está en veremos, las fronteras que recién se tuvieron que llevar a litigio a internacional en el caso de Chile con Perú. Ya esto ya es época moderna y algo que hace poco tiempo atrás llevó harta interés noticioso en estos países, sobre todo en toda América. Bueno, este ha sido el proceso de este proceso. Vamos a ver un pequeño video didáctico en que muestra todas estas ideas que llevan a esta independización de estos nuevos países. Este pequeño video habla un poco de estos factores, de lo que son los nuevos movimientos y las nuevas migraciones en España y Europa, que provocan que también van empujando un poco este sentido americanista. Entonces, vamos a ver este video. Por supuesto, si sale publicidad de YouTube, vamos a intentar sacarlo inmediatamente. Si no se escucha, me avisan. En el siglo XVIII entraron a gobernar los Borbones en España. Las reformas políticas y administrativas que llevaron a cabo incluían un sistema de gobierno mucho más centralizado. No siempre fue así. Tras el descubrimiento del Nuevo Mundo, el Imperio Español de los Reyes Católicos y de los Austrias, en sus planes de expansión a través del mestizaje cultural, concedió autonomía y autogobierno a los nuevos territorios que iba conquistando. El esfuerzo del indio que trabajaba la tierra se convirtió en el sustento económico con un sistema de encomienda como unidad productiva. Este régimen de servidumbre se asemejaba a un señorío de carácter feudal, en el que cada delegado de la corona o encomendero tenía bajo su responsabilidad un determinado número de nativos a los que debía amparar, proteger e instruir en la religión católica. Los nativos, a su vez, debían retribuir una parte de su trabajo al encomendero, y estos a la corona. En lo comercial, las mercancías debían pasar por la Casa de Contratación de Sevilla, y más tarde por Cádiz, que controlaba el tráfico de entrada y salida hacia las Indias, con su correspondiente tasa impositiva. Aunque el indio tenía condición de persona libre, la encomienda dio lugar a abusos. Algunos humanistas como Montesinos y Las Casas denunciaron estos comportamientos y se legisló para proteger a los indios. La legislación indiana abolió todo tipo de esclavitud, reguló la jornada laboral y dejó morir el sistema de encomienda. Muchos historiadores han remarcado la diferencia entre el modelo colonial español y el inglés o el francés. El modelo colonial inglés trató de manera desigual a sus colonias con respecto a la metrópoli. Las colonias funcionaban como factorías y solo podían comerciar con materias primas. Estas a su vez recibían de la metrópoli los productos manufacturados.
Es fácil imaginar que este sistema frenó considerablemente el desarrollo de las colonias inglesas. Sin embargo, el modelo colonial, o mejor dicho, el modelo imperial español, se configuró como un modelo en el que se intentó trasladar cultura y tecnología y replicar el modus vivendi de la metrópoli en los territorios conquistados. Los virreinatos americanos alcanzaron de esta manera un desarrollo notable. En la monarquía hispánica no nos encontramos en los siglos XVI y XVII con una política económica mercantilista. En la literatura de estos siglos se habla siempre de reinos, provincias, territorios y posteriormente de virreinatos, incorporados de pleno derecho a España y cuyos súbditos poseían un estatuto idéntico al de los peninsulares. Esto, como hemos dicho, cambió con la entrada de la Casa Borbón en 1700. Al transformar de manera paulatina con sus reformas las dependencias americanas, hasta entonces reinos relativamente autónomos, en colonias dependientes de las decisiones tomadas en Madrid. El imperio había mostrado signos de decadencia, y era importante agarrar al toro por los cuernos. Con una actitud paternalista, los monarcas fortalecieron la economía española mediante el máximo aprovechamiento de los recursos provenientes de ultramar. Las ideas mercantilistas fueron arraigando en España. El reformismo borbónico pretendió convertir a las Indias en un instrumento para la reconstrucción económica de la metrópoli, impulsando la industria española. Debido al monopolio comercial con la Casa de Contratación, las colonias estaban obligadas a vender barato y a comprar caro. El contrabando en las colonias con otros comerciantes extranjeros era ilegal, pero fue una constante. La península no podía abastecer lo que las colonias demandaban. El comercio pedía a gritos liberalizarse. Sin embargo, en una primera fase se intentó blindar el monopolio, reforzando la Marina española para protegerse de ataques. Se creó la figura del intendente, cargo de origen francés, para perfeccionar la administración pública, dividir los poderes locales, recaudar impuestos y centralizar más el poder en la corona. Los intendentes eran casi todos españoles. Todas estas medidas fueron generando un descontento en la clase criolla. ¿Quiénes eran los criollos? Los criollos eran descendientes de españoles, nacidos en los territorios españoles de América, y representaban en torno al 10% de la población. La mayor parte de los criollos eran terratenientes o comerciantes. Si bien durante el siglo XVIII se produjeron múltiples insurrecciones y revueltas, síntoma de las tensiones sociales y raciales y de las reformas fiscales, a estas revueltas populares no se las puede considerar precursoras directas de la independencia de Hispanoamérica. Hay que resaltar que la independencia en el primer cuarto del siglo XIX fue una guerra civil. Esta guerra no fue un levantamiento popular iniciado por las clases más desfavorecidas, ni fue llevada a cabo por indios ni por mestizos, sino por esa oligarquía criolla descendiente de españoles que gozaba de buen estatus social y que veía peligrar su posición y sus intereses tras el mare magnum político y la inestabilidad de una península en plena ebullición. De hecho, las insurrecciones previas del siglo XVIII aterraron a la clase criolla, que casi siempre colaboró en bajar la escalada de tensión. Aunque tenían motivos para estar molestos con la corona, no querían ver perjudicado su estatus. Otro motivo que causó gran descontento en los criollos es que se les apartaba de los puestos de gobierno importantes, que eran ocupados por los peninsulares. Sus anhelos, sin embargo, durante el siglo XVIII se centraron en poder desarrollar sin demasiadas injerencias sus actividades comerciales. Los diferentes actores económicos reclamaban más libertad comercial, en definitiva, más reformas. En 1767, Carlos III toma una decisión muy polémica y decreta la disolución de la Compañía de Jesús. Los jesuitas americanos tienen que recoger sus maletas y salir. La corona española se ganó de la noche a la mañana muchos enemigos entre la élite intelectual criolla. A día de hoy es difícil negar que los misioneros jesuitas habían hecho muchas cosas buenas por la sociedad americana. Escuchando a esos actores que pedían más libertad comercial, Carlos III promulgó en 1778 el Reglamento de Libre Comercio, abriendo todos los principales puertos, tanto de España como de sus posesiones en las Indias. Esta medida flexibilizó el monopolio.
el volumen de los intercambios comerciales aumentó considerablemente. La liberación aún así era parcial. El contrabando de productos extranjeros además seguía existiendo. Se pretendió también aumentar la recaudación con la creación de nuevos impuestos. Las reformas borbónicas eran parte de una corriente europea, la de la Ilustración. Las ideas de los intelectuales ilustrados habían llegado a América con el conocimiento y la razón por bandera. Como precedentes a la emancipación de los territorios españoles en América, vamos a nombrar 3 famosos episodios que se gestaron y eclosionaron a la luz de la Ilustración, y que no pasaron inadvertidos en esa oligarquía criolla hispanoamericana. 1. La independencia de las 13 colonias. El tratado de paz que puso fin a la guerra entre Estados Unidos e Inglaterra es de 1783. 2. La Revolución Francesa, iniciada en 1789. Y 3. Consecuencia de la Revolución Francesa, se produce en la colonia francesa de Haití la Revolución Haitiana de los Esclavos. Haití lograría su independencia. Estos 3 episodios van a orientar la acción futura de los criollos y servirán para proporcionar todo un armazón ideológico para luchar por sus intereses. En el siglo XVIII se había comprobado la fragilidad e indefensión de las costas españolas, constantemente amenazadas por el Imperio Británico. En 1796, Francia y España sellan un pacto en el que deciden unir sus fuerzas para combatir a su enemigo común, Inglaterra. Al año siguiente, en 1797, se demuestra que esta coalición no consigue defenderse de las agresiones británicas. España finalmente tiene que liberalizar más el comercio, permitiendo a las colonias comerciar con otras potencias extranjeras neutrales. Esta medida acaba beneficiando a sus rivales y fue cancelada 2 años más tarde. Para costear la guerra con Inglaterra en 1804 se expide la Real Cédula de Consolidación de Vales, en la que se enajenan los bienes raíces de la Iglesia. Esta desamortización afectó no solo a la Iglesia sino a todos los sectores productivos asociados, agricultura, minería, manufacturas o el pequeño comercio. En la Nueva España se organizaron para protestar por una medida que les parecía injusta. En el marco de la guerra anglo-española, en 1805 se produce la famosa batalla naval de Trafalgar, frente a las costas de Cádiz, en la que se enfrentaron franceses y españoles contra la armada británica de Horatio Nelson, quien obtiene una importante victoria muriendo en el combate. La Gran Bretaña confirmaba su dominio de los mares. Esto dificultaría el comercio marítimo. Los productos americanos tendrían serios problemas para llegar a la península ibérica. Mientras el Imperio español va a entrar en declive en el siglo XIX, el Imperio británico, tras las guerras napoleónicas, se haría el amo del mundo, pero no nos adelantemos. En 1806, Francisco de Miranda, criollo ilustrado de Caracas, figura controvertida donde las haya, a la que se ha denominado el precursor, fue un militar del ejército español que había luchado contra los ingleses en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, donde probablemente se inició de la mano de Lafayette en los caminos de la masonería. Años más tarde, Miranda conspira con los británicos y con los estadounidenses y con apoyo de estos lanza 2 expediciones de liberación a Venezuela, pero no despertaron el interés popular. Los ataques fueron repelidos y Miranda acaba huyendo a Inglaterra. La masonería, las sociedades secretas y las ideas ilustradas van a jugar un papel muy importante en la emancipación de Hispanoamérica. En 1806 y 1807 hubo 2 tentativas inglesas de invadir el virreinato del Río de la Plata. En la primera invasión inglesa en 1806, las tropas británicas llegan a ocupar la ciudad de Buenos Aires, capital del virreinato, pero fueron vencidas 46 días después por un ejército proveniente de Montevideo, comandado por Santiago de Liniers. La segunda invasión inglesa en 1807, las tropas británicas después de tomar Montevideo fueron rechazadas cuando intentaron ocupar Buenos Aires. Todos estos detonantes que acabamos de ver, las reformas borbónicas, el descontento criollo, la influencia de las ideas ilustradas, la influencia de la masonería, las injerencias y los ataques británicos, podían haberse resuelto. Pero llegamos al año 1808 y en España se va a producir un vacío de poder
sumado a que Hispanoamérica había alcanzado un grado de madurez y de desarrollo notable debido a la acción imperial. 100 años después de la entrada de los Borbones, se desató en España la mayor crisis política jamás conocida hasta entonces. Los Borbones, Carlos IV y Fernando VII, habían traicionado a los españoles y habían entregado el país a Napoleón. Motivo más que suficiente para que el orgulloso pueblo español se levantase en armas contra el invasor francés. Napoleón puso al mando a su hermano José. El cambio no tenía por qué ser del todo malo para los españoles, y contó con sus apoyos, los llamados afrancesados. Para los afrancesados, el nuevo gobierno podía traer tintes de modernidad frente al antiguo régimen que encarnaban los Borbones. Aún así, los españoles no querían ser un estado satélite de Francia, y no toleraron al monarca extranjero, al que le endosaron numerosos e ingeniosos motes: el rey Plazuelas, Rey Pepino, José Ninguno y el más famoso de todos, Pepe Botella, por una irreprimible afición a la bebida. Nada más lejos de la realidad, el nuevo monarca era abstemio. La entrada de los franceses en España desata la Guerra de Independencia Española y va a precipitar inexorablemente la emancipación de Hispanoamérica. Bueno, comentarios en relación a esta cápsula que vimos. Estaban bacanes los dibujos, profe. Sí, y tan rápido. Sí, Fue mucha información. Mucha información, ¿no es cierto? Bueno, sí, igual pero- me llama la atención como la primera parte, que es como... La primera parte fue como muy desde la óptica de la metrópoli, en el fondo. Claro, Porque habla como algo así como que antes de los Borbones hubiera estado todo como, no sé, un idilio. sí. Bueno, Sí, eso me llama la yo atención. elegí principalmente porque hay varios materiales en relación a ¿por qué español? Entonces quería un poco dejar un poco ahí, pero tiene cierto grado de objetividad posterior, ¿ya? Pero claro, los españoles nunca van a reconocer del todo que esta cuestión fueron puras atrocidades y que todavía hay riqueza en España gracias a esta colonia. Bueno, principalmente hay varios hechos. Yo quisiera así destacar uno que no sé si les pasó ahí o no, o lo que recuerdan de la historia de Chile. ¿Les suena el nombre Francisco de Miranda? ¿Quién era Francisco de Miranda que tenga conexión con algún otro personaje de la historia de Chile? A mí me suena, profe, pero no recuerdo bien por qué. Ya, bueno, también hay varios colegios que tienen el nombre de Francisco Miranda. Se le consideraba a Francisco Miranda un caudillo americanista. Bueno, ahora como vemos, había en la época una cosa como decía la palabra un compañero, idílica de muchos criollos, de sentirse incluso muy motivados por esta cosa de los conflictos bélicos, de participar en batallas. Entonces Francisco Miranda se embarca en el conflicto en Estados Unidos, en la guerra de secesión, perdón, de independencia de Estados Unidos. Pero este señor tenía estas ideas independentistas de mucho antes. Ahora, lo que no quiere decir es que este señor no haya tenido la intención principal de liberar a su tierra o a América Latina, que tiene ese espíritu, pero también, como vemos que este mismo video nos muestra, que había intereses también económicos, intereses personales en estas personas, ya sea por la fama en la época, por adquirir tierra, por adquirir poder, etc. Francisco Miranda en algún momento comparte estudios con Bernardo Higgins, y Bernardo Higgins cambia todo su sentido del viaje que Ambrosio Higgins lo mandó a estudiar afuera. Ahora, Bernardo Higgins era otro más de los criollos americanos, pero tenía una característica diferente, que, que él no era un criollo de linaje, sino que por su ascendencia por el lado, entre comillas, de su madre, porque estas cosas figuraban en la historia, no le daba como la categoría a él
como un criollo de linaje. Hasta en ese sentido había estas discriminaciones. Bueno, eh, ellos de Miranda junto con otros caudillos americanos forman incluso una sociedad secreta. ¿Ah? Y todo esto después se plasma en todos los movimientos de independencia, que incluye después a San Martín, y se van desarrollando una tras otra la independencia en América Latina. Entonces, el nombre Francisco Miranda suena bastante. E incluso en su propio país no figuró tanto, no tomó un clamor popular como lo tomó en otras partes de América Latina. Pero comienzan en esta sociedad secreta a manejarse esta nueva movimiento de independencia de los países. Lo que a nosotros siempre nos pintan en los colegios como estos caudillos americanos, estos héroes, estos padres de la patria, pero que todos estamos viendo que los intereses no eran solamente el espíritu libertario de la gente, ni menos le importaba a los indígenas de América Latina, porque ellos mismos, muchos de ellos después tampoco no tuvieron una buena relación con los indígenas americanos, salvo O'Higgins, que sí abolió la esclavitud, que tenía sí a lo mejor algunos antecedentes, quién sabe que era un motivo en ese momento, pero que vimos pues que el Estado chileno sigue con sus conflictos incluso con los mapuches. Entonces esta pelea nunca ha terminado. Pero, claro, como decía el compañero, hay muchas, en una cápsula tan veloz como esta, las ideas, qué es lo que estaba pasando en Europa, qué movimientos sociales se estaban moviendo, como en la ilustración, que motivó bastante. Pero bueno, todos estos dieron factores que movilizaron, estos intereses movilizaron a ciertos grupos para llegar a las independencias. Entonces la pregunta, y raya para la suma, ¿cuál sería la motivación principal que hubo en la época para las independencias de liberarse de la corona española? ¿Alguien podría decir así? ¿Cuál fue la motivación principal a raíz de todo lo que hemos escuchado? ¿Económica? Económica. Económica, justamente. Políticas también, ¿ya? Tener cargos y poder. O sea, yo no sé si alguien en algún momento después quisiera ver la vida de Bartolomé de las Casas. Pocas personas viniendo del viejo mundo tuvieron esta cosa humanitaria, esta sensibilidad. Bartolomé de las Casas, que se hizo cura ya mayor, y él después de ver tanto abuso, incluso de su propio corona, que él decidió defender a los indígenas. Y él se relega al sector de la Nueva Española o de Haití, y en Haití él empieza a trabajar con las comunidades indígenas. Analicen, busquen por ahí la vida de Bartolomé de las Casas, ¿ya? Porque es interesante. Poco se habla de personas como él. Claro, porque ellos le volvieron la espalda a los colonizadores, e incluso a la misma evangelización, porque él trata de hacer una evangelización enfrentándose a todo lo que la posición de la iglesia que hizo vista gorda, a todo esto porque también se enriqueció la iglesia, por supuesto. Y personas como ellos fueron los verdaderos caudillos que dijeron, no, oiga, estamos cometiendo abusos, estamos levantando nuevas naciones sobre la sangre derramada de los indígenas y de los negros, y de los oprimidos. Y justo aparece el dato que Haití viene a ser la primera insurrección, se liberan de Francia y vienen a ser como los primeros insurrectos que, entre comillas, insurrectos, que logran la independencia de su yugo. Entonces, es interesante la vida de Bartolomé de las Casas, habiendo otros caudillos, pero que pasaron inadvertidos por la historia porque, por supuesto, su visión no iba en pro de los intereses económicos que ustedes muy bien señalan, de los intereses políticos, de poder, etcétera, etcétera. Así que mucha agua pasó bajo el puente. Así que bueno, muchachos, solamente para señalar un poco a lo que llegamos a conformar nuestro continente americano. Las disputas siguen y como grandes ejes habría que visualizar cómo de estos grandes virreinatos
se fueron desarrollando diferentes estados y repúblicas. Algunos con diferente administración, en tamaño fueron alcanzando diferentes formas y lo que coexisten como los países latinoamericanos. Entonces, un poco para llegar a entender la cultura de cada uno de estos estados o repúblicas nuevas, ¿ya? ¿Qué es lo que a partir de las siguientes clases vamos a ir analizando? Cómo estos nuevos estados, esta nueva república desarrollaron su propia cultura. Entonces, todo lo que hemos visto, pero analizado desde un punto de vista específico, cuáles fueron los pobladores americanos que encontraron los primeros migrantes, yo les llamo migrantes a los españoles, que encontraron en cada sector, en cada región, ¿ya? Y qué pasó después con las siguientes migraciones, porque en Chile por lo menos hubo migraciones muy posterior, colonizando las zonas del sector sur de Chile, trayendo gente de Yugoslavia en aquellos tiempos, o croatas, y alemanes, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con cada república, cada estado? Que se fue formando un entorno cultural que está recién redefiniéndose, y aún así no. Por ejemplo, si nosotros pensamos en el virreinato del Perú, tenemos que en el norte de Chile, la condición cultural, que ya lo hemos insistido acá muchas veces, tiene que ver más con el sector cultural de esa zona, ¿ya? Por ejemplo, lo que es los bailes danzas del Alto Perú, que después pasó a llamarse Bolivia, son lo que hoy en día tiene la gran influencia en la tradición nortina, sobre todo en las expresiones religiosas, ¿ya? Ahora, ¿qué expresiones religiosas? Toda la cosmovisión indígena, que después fue, aplastó y tomó y se sincretizó en lo que era el catolicismo llegado y traído por los europeos. Bueno, eso es lo que vamos a ir analizando con posterioridad. ¿Qué pasó con cada sector de estos países? Vamos a ver, por supuesto, no todos los países de Latinoamérica, en esta visión moderna, ¿ya? Moderna, entendiendo cómo se gestó cada uno de estos grupos culturales. Les voy a mostrar un último compacto que tiene que ver con, que va enumerando los bailes que se fueron sucediendo en cada país. Un poco el baile más representativo, ya para ir como teniendo una visión de esto. Así que les voy a compartir este pequeño compactito también encontrado en la web. Algunos de estos bailes son populares, ¿eh? Entonces hay una mezcla aquí, pero nosotros lo vamos a ir aclarando en el clase a clase después. Latinoamérica es conocida mundialmente por tener los bailes más famosos y practicados del planeta. Veamos cuál es el baile típico de cada país latino. El baile que más se relaciona con Brasil es la samba. Los bailes tradicionales de República Dominicana son el merengue, así como la bachata. Otro baile famoso que se relaciona con el país es el dembow. Una danza típica de Uruguay es el pericón. En Honduras, bailes típicos son la tusa o la polca de la rosa. El más icónico de Argentina es el tango. En Puerto Rico su baile tradicional es el de la bomba. Los más famosos que se relacionan con el país son la salsa y el reggaetón. En Bolivia destaca la cueca. El baile más representativo de Venezuela es el joropo. El más típico de Colombia es la cumbia. Danzas que se relacionan con Nicaragua son el palo de mayo o la de el viejo y la vieja. El baile más icónico del Perú es el de la marinera.
El más representativo de Panamá se considera el punto. De Paraguay destacan la polca balseada o la galopera. Bailes típicos mexicanos son el jarabe tapatío, la polca norteña o la bamba. En Chile el baile nacional se considera la cueca. El de Costa Rica sería el punto guanacasteco. Uno representativo de Ecuador es el San Juanito. Uno típico de Guatemala es la danza del venado. Cuba es famosa por sus bailes como el cha-cha-cha, el mambo o la rumba. En El Salvador es conocido el baile de El Torito Pinto. Ok. Bueno, bueno, es una visión nada más. Principalmente hay varios errores en este video. Parte diciendo que una danza muy popular en Brasil es la samba. Y en realidad no es la samba, sino que es el samba, de género, en este caso es género, con artículo el, ¿ya? Es el samba. La samba es la danza tradicional de Argentina. En el artículo la femenino, la. Lo otro, hay confusión entre danzas populares y danzas tradicionales, folclóricas, ¿ya? Y eso lo vamos a ir viendo cuando veamos algunos países de esta Latinoamérica. Entonces, vamos a ir aclarando, conociendo un poco tradiciones. También vamos a observar otros hechos culturales como su manifestaciones, como su comida, sus bebidas, o según corresponda la cultura de este país. Por supuesto que incluimos a Brasil, pese a que Brasil viene con un origen muy diferente, pero por supuesto es un país más latinoamericano, considerando que son millones de habitantes en Brasil, casi todo el resto de la población latinoamericana. Y hay varios también hechos que entender cuando analizamos, por supuesto, en cada país. En el caso también de Chile, que habría que analizar el movimiento de lo que fue la zamacueca, que es una danza de negros que parte se origina en Perú y empieza a recorrer América después. Pero ¿qué pasa? Esta zamacueca pasa por Chile y le pasamos el filtro chileno y esta danza se retransforma y se va de viaje y sigue su viaje como chilena. Y como chilena llega a varios otros países, incluso hasta México. Entonces son movimientos migratorios de las danzas, ¿ah? Como pasó con muchas otras manifestaciones. Incluso hasta en Cuba se considera que parte de esta zamacueca original llegó con aires hacia incluso movimientos en Cuba. Entonces, este proceso de las danzas sí está reconocido que en América Latina aportó grandes movimientos danzarios, e incluso también en lo popular. Por ahí se menciona todo lo que es la cumbia, que es una danza tradicional originada por los negros, da la vuelta al mundo. Y hoy en día tenemos danzas como el merengue, la bachata, ¿ah? Todavía en este proceso en donde se mira con todas partes del mundo con mucho interés a esta cultura americana. Y la música y la danza latinoamericana es apreciadísima en muchas partes del mundo. Mira como algo muy exótico. En partes como cosas como el tango. Bueno, muchachos, vamos a quedar hasta acá. Este fue un poco el contenido de clase. Quisiera saber si alguien tiene algo que aportar, preguntar o simplemente referirse.
Yo no, profe. Ok, Me queda todo súper claro. ¿te parece? A mí también me Entonces- quedó claro, profe. Se ve interesante lo que se viene nomás. Sí, bueno, ahí vamos a ir reconociendo las identidades modernas. Así que, bueno, muchachos, que tengan un buen resto de día y que les vaya bien esta semana. Así que Muchas desde acá gracias, les profe. mando buenas vibras. Hasta pronto, muchachos. Gracias, Que profe. se Nos viene, vemos. que se viene el Gracias, domingo. profe. Vayan el domingo, Chao, muchachos, a profe, gracias. expresarse.